¿Cómo les va? Buenos días. Vamos a hablar esta mañana del asma. El asma es una enfermedad que en realidad no tiene cura, vamos a ser honestos, pero es una enfermedad que prácticamente no produce síntomas cuando uno tiene conciencia que tiene asma. ¿Cuál es el problema? Muchos de ustedes no saben que tienen asma, por tanto no hacen tratamiento, y otros saben que tienen asma, pero se acostumbran, lo toman como algo normal. ¿Qué toman como algo normal? Tener disnea, sibilancias, tos crónica, decaimiento y a veces dificultad para el esfuerzo, y se van adaptando a esto, como ocurre con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es parecida, pero es otra entidad que no tiene nada que ver con el asma, porque el asma se puede producir en un pulmón sano y la enfermedad pulmonar obstructiva es otra cosa donde el pulmón se enfermó y se obstruyó y crea mucosidad por otros factores como puede ser el tabaco, pero en el asma lo puede tener una persona, por ejemplo, que nunca fumó. El asma es una enfermedad silente porque a veces tiene episodios muy suaves o aparecen algunos estertores, pero en su aparición brusca, aguda, es una enfermedad peligrosa y muchas veces puede comprometer la vida. Personas que se han muerto por una crisis asmática. De ahí la importancia de hacer este diagnóstico. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Bueno, como les decía recién, aquellas personas que tienen dificultades respiratorias, que tuvieron algún episodio de broncoespasmo, que tienen sibilancias, consulten a un neumonólogo porque el diagnóstico es muy simple, se hace con una espirometría, se valora la capacidad pulmonar y rápidamente se puede sacar una conclusión sobre si aparece o no un asma de acuerdo a cómo responde a estímulos terapéuticos. El paciente que es asmático en realidad tiene muy buen pronóstico. Hoy en día recordemos que el tratamiento para el asma es personalizado, depende de cada persona y de cada profesional, porque no es un tratamiento generalizado. Algunos requieren una determinada dosis de productos, otros andan bien con algún broncodilatador de tipo esteroide, otros andan bien con antihistamínicos y alejándose de alérgenos, o sea que es muy importante que aquellos que tengan una dificultad respiratoria hagan su diagnóstico sobre la enfermedad asmática, porque como les decía recién es una enfermedad grave, porque suele tener apariciones bruscas y hay que saber qué hacer en ese episodio. A veces aparece un cuadro de tipo asmático y uno no está cerca de un centro asistencial, no tiene medicamentos, no sabe qué hacer, que aquellos que sí tienen conciencia de esta enfermedad la tienen controlada, saben qué tienen que hacer en un episodio agudo y por supuesto el pronóstico es muchísimo mejor. Así que a pensar en esta patología y aquellos que tengan estos síntomas que les comenté, vean en un neumonólogo y vean qué posibilidad tienen de acertar su diagnóstico y tener una vida más saludable. Los espero en el consultorio, ya seguimos. AMAP, Asociación de Médicos de la Actividad Privada, 4381-4737. Hogar del Norte, Centro de Día con Hogar. Visita nuestra web, hogardelnorte.com. Sanatorio San Miguel. Su salud es nuestra preocupación. www.sanatoriosanmiguel.com.ar. FACE, Fundación de Estudios e Investigaciones Sociales, Amigos de los Mayores, 4545-4593. Sanatorio Plaza Escobar, Clínica para la Comunidad. SICOP, Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Principal Plan, Servicios Integrales de Salud. Llámenos al 0810-999-7526. Bueno, ya estamos para responder sus preguntas nuevamente que nos realizan ustedes en nuestro programa aquí en la compañía de Ricardo, prácticamente un Doctor, enfermero ya. Antes de las preguntas, una consulta que acá entre los cámaras y el director surgió mientras iban los comerciales. ¿Quién se enferma? ¿Quién se puede enfermar de asma? ¿Cualquiera? No, se puede enfermar cualquiera. Hay a veces alguna predisposición de origen heredofamiliar, es más frecuente en familias que sean asmáticos que ocurran casos. Pero de todos modos, todos tienen un común denominador que es la inflamación de las vías aéreas. Todos los asmáticos tienen inflamación de la vía aérea. El tema es por qué se produce, ¿no? A veces es idiopática, a veces es causal. Bueno, hay que buscar por ahí de dónde aparece este síntoma. Y a veces en respuesta a alérgenos, como decía recién, ¿no? Claro. Por eso las épocas
de otoño y eso a veces son más complicadas para los asmáticos, hay que buscar la causa. Ahora sí, vamos a las consultas que nos llegan, por ejemplo, a través de nuestra página. La recordamos, www.curarconopinion.com. Luisa de Paternal le consulta, doctor. Hace un tiempo empecé a sufrir un dolor intenso bajo la axila. Va y viene, pero cuando aparece es muy molesto, se me extiende a veces hasta el pecho. ¿Qué podría llegar a ser? Bueno, primero hay que hacerle un buen interrogatorio. En interrogatorio muchas veces arriba un diagnóstico, no digo de certeza, pero sí de semicerteza. Hoy en día, con la velocidad que se atiende a los pacientes, a veces no se toman tiempo de charlar, pero si uno hace un interrogatorio, cosa que los cardiólogos frecuentemente solemos hacer con la gente, podemos preguntar primero cómo es ese dolor, si tiene relación o no con el esfuerzo, por lo menos que lo vaya pensando. Cuando el dolor tiene una relación directa con el esfuerzo, y no digo el esfuerzo por levantar un balde, me refiero a cuando camina, cuando hace algún ejercicio físico, cuando mantiene un tipo de actividad, bueno, hay que buscar esa relación con un origen de tipo coronario, es lo que habría que buscar. Decíamos en otros programas que a veces cuando los dolores tienen otro tipo de aparición, que es o si levanto o pongo una determinada posición del brazo, bueno, eso habla más de un tipo dolor óseo muscular, pero si es en relación con el esfuerzo, hay que pensar en otro tipo de cosas y además si hay otros síntomas. Dolor en el pecho, de las características de esta señora, con náuseas, vómitos, síntomas vasovagales, una sensación de mareo, bueno, nos indica un poquitito más de que estamos por ahí en presencia de un cuadro coronario. Hay que ver si esta señora fuma, bueno, un montón de factores que hay que empezar a tener, empezar a pensar seriamente porque el sexo femenino ahora fuma en relación casi igual a igual, casi igual están que el hombre, y bueno, esto empezó a originar patología coronaria, cosa que antes en las mujeres era algo excepcional porque las mujeres no fumaban. Hoy en día al fumar ya están alcanzando a los hombres en sus patologías, ¿no? Doctor, a través de nuestro mail producción@curarconopinion.com, Alberto de Villa Crespo. Acá lo quiero escuchar, doctor. A ver. Dejé de fumar. Bien. El señor Alberto de Villa Crespo se ve que lo escuchó y dejó de fumar. Muy bien, muy bien. Pero, doctor, empecé a tener dolor en la garganta, más salivación, tos con flema. Estos síntomas antes cuando fumaba no los tenía. Bien. ¿Cómo bien? No, bien, claro. Alberto de Villa Crespo. Claro, el problema es que ¿cuál es la fisiopatología del tabaco? El tabaco con el humo y el alquitrán que tiene, entran los pulmones. Los pulmones son unos cañitos, que son los bronquios y los bronquiolos, hasta llegar a los alvéolos, que tienen, no son pelitos, pero son como unos pelitos, para que me entiendan, que se llaman cilias. Esas cilias ondulan como una ola y toda la mugre que entra al pulmón, del aire que respiramos en la calle, esas cilias van barriendo el pulmón de a poquitito y lo van limpiando. Eso pasa a la tráquea y a veces se vuelve a comer uno y o lo elimina o lo escupe, pero generalmente es algo que ocurre. El tabaco, entre las cosas que produce, lo que hace es llenar esas cilias de alquitrán, negras, pegadas, quedan sin funcionalidad. Entonces el pulmón cada vez va avanzando más en la obstrucción de las vías aéreas por el tabaco. Así es como se llega a la EPOC, a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Sí. Cuando él deja de fumar, es como que las cilias empiezan a respirar otra vez y se empiezan a limpiar y empiezan a segregar moco, porque está sacando la basura que tienen sus pulmones. Se calcula que para prácticamente tener un pulmón, nunca es igual, pero casi igual, con 10 años de haber dejado de fumar, va a tener un... Es la realidad, Ricardo. ¿De qué quiere? ¿Cuánto lleva? ¿Cómo 10 años para limpiarse? Para volver a tener un pulmón normal necesita más o menos 10 años. De ahí la importancia de dejar de fumar joven, porque después no alcanza la vida para limpiarlo. Claro. Y bueno, y así todo, aquellos grandes fumadores muchas veces quedan con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica por más que dejen de fumar. Por eso es tremendo el tabaco y el hecho de concientizarse sobre dejar de fumar, ¿no? Pero de todos modos, para tranquilidad, el pronóstico de un fumador de un año sin fumar comparado al que no lo dejó, a nivel de evento coronario, es casi un 50% de posibilidad de disminuir la aparición de un evento coronario. Es muy importante dejar de fumar. Yo le dije para que quede bien, son 10 años para
para esto, pero ya con 1 año de haber dejado de fumar ya tiene menos riesgo coronario. Y cada día que pasa va mejorando su pronóstico, o sea que dejar de fumar es muy importante. Sí, nos sentimos mejor. Bueno, se nos acabó el tiempo, Ricardo. Ya nos vamos. Los esperamos la próxima, como siempre. Gracias por... Ocean, obra social encargados apuntadores marítimos. 4941-8327. Llevamos a buen puerto su salud. Consultorio privado de radiaciones General San Martín. 4755-4065. Acliva, Asociación de Clínicas y Sanatorios Privados de la Provincia de Buenos Aires. Liderazgo más calidad. Sanatorio del Oeste. 0220-494-2782 Merlo. ATSA, Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina Zona Norte, siempre junto a su gente. Asistencia pediátrica, atención de niños. Sanatorio La Torre, excelencia y alta complejidad en Zona Norte.